¿Qué tal amigos de Programación Alternativa y Lato Sensu? El día de hoy en una edición más nos encontramos con el arquitecto Gabriel Mendoza Cruz. Él nos va a platicar un poquito de su trayectoria. Él ha sido em, arquitecto proyectista, arquitecto de diseño y supervisión de obra y hoy se encarga de la parte de dirección. Ha sido docente en diferentes universidades como lo son Unitec, la Universidad de Insurgentes, el Colegio Jesús Urquía y ha sido profesor invitado de proyectos en la UNAM. ¿Qué tal arquitecto? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muchas Bienvenido. gracias. Gracias. Bueno, nosotros nos gusta empezar esta entrevista y este proyecto, pues con una pregunta muy sencilla, pero que también tiene mucho significado para nosotros, que es, ¿dónde encuentra usted la arquitectura? ¿Cuál fue su primer acercamiento a esto y qué significó para usted que lo llevó a dedicarse a esto? Bueno, muchas gracias por la invitación. Lo encontré por accidente. Siempre me ha gustado el dibujo, las artes, etcétera. Pero yo iba a ser abogado. Yo estaba ya 2 semanas antes de decidir meterme al área de derecho y en un ejercicio me mandaron al Palacio de Justicia. En el Palacio de Justicia encontré que el espacio me emocionaba y entendí que había algo más fuerte que pasaba en la emoción de la atmósfera. Obviamente no sabía que era estas palabras, ¿no? Pero sabía que había algo muy, muy emocionante. Y entonces pregunté que qué se necesitaba para poder construir algo así. Y la persona que me contestó me dijo, es que esto lo hacen los arquitectos. Okay. Y ahí empecé a indagar. Una semana antes de decidir, hice mi cambio para irme a arquitectura. Ok, eso suena interesante porque cómo pues de un sentimiento uno llega a, pues a tener que conectar de esa manera con algo, ¿no? Por el simple hecho de que, pues te genera una emoción en ese sentido, ¿no? Claro, es una parte de que tú no lo sabes, lo vas construyendo durante tu vida y hay un lazo. En psicología hablan de una conexión, que lo que te checa o que te choca te checa, etcétera, ¿no? Sí. Eh, sí es muy importante trabajar con esa honestidad que te llena, que crees que es lo que puedes también tú aportar, que te emociona. Y esas cosas son catapultas para que tú puedas ir construyendo un futuro. ¿Y cuál fue su expectativa cuando ya entra al área de arquitectura? ¿Qué fue para usted ya tener ese contacto directo con esa parte? No, pues yo me quería salir a los 2 meses. Sí. La escuela de arquitectura en la UNAM en ciertos talleres es de muy alto nivel, de alta exigencia, y no sé, entramos 100 el primer año y terminamos, no sé, 20. Entonces es un filtro muy alto. Y la mayoría es porque no soportas, no aguantas, no eres resiliente. Es muy fuerte. El choque es muy fuerte. De lo que tú esperas a lo que sucede estudiando es muy fuerte. Yo pensé que era una cuestión casi casi terapéutica, en el sentido de que estaban muy mal los profesores, pero con el tiempo me di cuenta que si tú no tienes esa resiliencia, no puedes enfrentar la profesión. O sea, te hacen ver esa realidad desde que estás en la formación como arquitecto, porque si tú no tienes esa resiliencia, no podrías levantarte todos los días em, imaginando algo que todavía no existe. O sea, pensar en cómo construir algo que todavía no existe, que está en tu cabeza, y que hay proyectos que ¿cómo imaginas el futuro? Sí. Entonces, eso es muy, muy interesante. En ese momento no lo entendí. Te digo, yo a los 2 meses yo quería cambiarme a otra carrera, la que fuera, pero me aferré. Entonces, bueno, estudiaste en la UNAM. Sí, ¿Cuánto tiempo dura la carrera en la UNAM? 5 años. Ok, y bueno,
tienen, no sé, prácticas o algo, exámenes de diseño o algo, Sí, donde vayan a ver tipo de estructura o arquitectura. sí, me tocó estudiar en un taller en el Mac Cheto de la UNAM y hacen muchos concursos desde que estás en primer semestre. Mm, Constantemente te estás midiendo y te das cuenta que los proyectos y los clientes no llegan, tú los buscas. Y las oportunidades tú las buscas, tú las creas. Y es una formación muy interesante, porque al final sales con esa misma inercia y entiendes que la universidad solamente es un entrenamiento. Un entrenamiento no es, cuando sales no eres arquitecto, te certifican como arquitecto, pero apenas empiezas a construir al arquitecto. Y es, es, es ir creando un entrenamiento de alto nivel. Y la UNAM sí te da ese entrenamiento. ¿Tú conoces de otras escuelas que puedan tener un acercamiento con la arquitectura parecido al que tú tienes? Sí, hay la Ibero durante mucho tiempo lo ha hecho. Algunas alas del TEC de Monterrey también lo hacen. Digo, la escuela no define al profesionista Ujú. ni a la inversa, pero sí influye mucho, influye en su pensamiento, en su ruta crítica, en hábitos, también en conexiones. eh, sí influye. ¿Y cómo fue para usted enfrentarse ya a la realidad laboral? Porque, como dice, muchas veces al cliente hay que salirlo a buscar. ¿Cómo fue para usted esta parte de, bueno, ya terminé, ya tengo una certificación, un título, una patente, ¿qué sigue para mí? Mm, eh, es difícil porque eh, enfrentarse a la realidad también implica que no, que tú en tu mente generaste una ilusión, pero porque crees que cuando te dan un título te van a dar unas llaves de una casa, de un auto y vas a salir publicado en todos lados. Hay 100 escuelas de arquitectura en el país. Cada 6 meses se titulan miles de arquitectos, Sí. más los que ya están. Y entonces aprendes a que tú te tienes que formar en varias filas. Y cuando tú llegas a que te atiendan en cada fila, a veces te dicen, pues es la plaza ya está ocupada, el proyecto ya se lo dimos a otro, bla, bla, bla. Y te tienes que formar en otra, y en otra, y en otra. Y esa resiliencia y esa flexibilidad para ir buscando proyectos es mucho mental, una estructura mental que te va posicionando para ir generando más oportunidades. Entonces, encontrarte esa realidad cuando tienes 23, 24 años es muy fuerte porque Sí. tú sales con una ilusión que todavía crecen los reyes y en ese momento te dicen quiénes son los reyes magos. ¿Cuál fue tu primer contacto laboral? O sea, ¿cuál fue tu primer trabajo, primer proyecto? Con un profesor, uno de los profesores de la universidad me invitó a un taller que daba en la misma universidad y de la universidad me invitó a su taller a continuar. Entonces para mí fue un filtro, una secuencia de esto. Al final es hoy uno de los mejores arquitectos del país y tuve esa suerte, eh, pero también esa visión, que es lo que tienen que aprender. Cuando tú estás en la universidad, tú debes de aprender a relacionarte para que tú puedas ir abriendo puertas. Sí, eso es lo que, bueno, creo que nos hemos dado cuenta muchas veces, tanto Pablo como yo. eh, Muchas veces tenemos esa idea de que a lo mejor en la escuela nos van a molestar porque nos llevamos bien con el profesor o que nos dicen, ay, ya está haciendo la barba el profesor. Y bueno, tanto en mi caso como en el caso de Pablo, nos ha servido como conexiones y los mismos profesores se dan cuenta de que a lo mejor es un potencial o un posible alumno que puede ser algo bueno y que puede ayudar al profesor mismo a encaminarlo hacia una dirección o hacia un trabajo o hacia el mundo laboral. Y es algo bueno y padre que no todo el mundo tiene la oportunidad de hacerlo por el mismo miedo del qué dirán los demás compañeros. Y pues la verdad,
Yo he tenido buenas experiencias laborales en las que, gracias a mi profesor o algún momento que tuve algún académico que me ayudó, hoy tengo un trabajo y me va muy bien y a Pablo también. O sea, Sí, creo que al final de cuentas dejarse dar dirección en una edad temprana laboral es también importante para que uno pues adquiera experiencia de terceros, ¿no? Y al Claro. final de cuentas, a partir de ese ejemplo, uno aprenda a cobrar, a venderse, a aterrizar proyectos, a dirigir, a partir del ejemplo de un tercero, ¿no? no, pues pasa mucho en el sentido de que eh, mucha gente quiere salir y hacer las cosas por sí mismo. No sé si te pasó en tu época en la que salían y ya eran los arquitectos con su despacho en su casa casi casi y decían, yo hago estos proyectos, pero no tienes como una dirección, alguien que te diga, esto puede pasar, esto puede fallar, o esto, ¿sabes qué? Hazlo por aquí, o te sugiero esto, que eso a mí me pasó mucho. Muchos compañeros ahora ya se dedican y son los masters haciendo las cosas solos. Y así de, yo tengo la experiencia laboral que me ha dado pues mi jefe y mis compañeros de trabajo. Es algo que digo, creo que lo necesitas en tu vida antes de encaminarte tú solo. No sé cómo sea en la parte de arquitectura. Sí, es muy importante la parte de colaboración en la arquitectura es, específicamente ahorita hablando de eso, es básica. Mm, La arquitectura no se construye sola, tampoco se piensa sola, se sueña solo. Necesitas colaboradores. Desde muy joven, ya en la carrera, aprendí a asociarme. Te enseñan a asociarte, a hacer equipos, a tener colaboradores, a tener líderes, a tener un consejo, porque el ego, más en las partes creativas, la arquitectura tiene una parte racional, muy técnica, costos, estructuras, etcétera. Pero tiene una parte creativa, la parte de diseño. El ego es tan, es muy importante, pero también es una trampa de doble filo. Te puedes cegar y entonces en ese ego entra y se alimenta la soberbia y ya no escuchas. En ese momento, y luego se junta, perdón, con la juventud, eh, te precipitas. Sí. Entonces te tropiezas y te vuelves a tropezar. Aprender del que ya recorrió ese camino es muy importante. Es muy importante tener el ojo de decir, él ya lo caminó, él ya se tropezó, hoy veo que él ya no se tropieza, pero entiendo, tengo que aprender primero es cómo no caerme. Ujú. Entonces, cómo no caerme, se lo tengo que aprender a alguien que ya se cayó. Y, y, y eso es muy importante para que uno vaya haciendo equipos. Hoy en día yo estoy asociado con muchos arquitectos. Últimamente con el arquitecto Amaury Pérez en Torreón. Hacemos desde hace 4 o 5 años diferentes concursos a nivel nacional o internacional. Pero cada quien tiene su base, colaboradores. En este caso yo tengo a Miguel, a Daniel, a veces está Marta, luego está Irving. Por decir, Miguel Gordillo lo conozco hace 10 años, fue mi alumno y ahora se volvió mi colaborador. Como un día yo fui su colaborador de alguien que fue mi profesor. Sí. Porque el profesor a veces hace sus fuerzas básicas y yo no me daba cuenta. Cuando yo ya estuve en la docencia empecé a construir mis fuerzas básicas y construí al joven que luego lo invitaba conmigo. Y estábamos en una línea de pensamiento. No, no pensábamos igual, pero sí buscábamos un mismo objetivo. Y ahí es cuando el colaborador, los socios, se vuelven muy importantes. Y uno empieza a ir amortiguando el ego. Lo empieza a ir bajando poco a poco. Que es muy difícil, pero lo vas bajando. Sí, yo creo que esa parte de aprender a aterrizarse uno y decir, ¿sabes qué? O sea, tengo ciertas capacidades y cualidades, pero sé que dependo de terceros para yo poder realizar una idea que tengo, pues también es muy importante, ¿no? ¿Cómo Claro. fue en sus primeros años enfrentarse a eso? O sí tuvo una línea clara de, ¿sabes qué? Tengo que mantenerme humilde, centrado y tengo que empezar a
a darme cuenta de que yo no lo puedo todo, ¿no? Y de que hay otra gente con más trayectoria o con menos trayectoria, pero a lo mejor con más talento que yo, que pueden hacer esto y a lo mejor en lugar de enemistarme con ellos, los hago mis colegas, ¿no? Bueno, algo muy importante es entender que en donde estás parado es una ola, subes y bajas. Sí, Nunca es lineal, siempre subes y bajas. Y hoy pudiste tener la gran idea, pero mañana no. Em, ¿Cómo le haces para concentrar tu mayor cantidad de tiempo en generar ideas, si eres muy bueno en eso? Necesitas a alguien que esté dibujando, alguien que esté calculando, etcétera. Pero eso no implica que aunque delegas cosas, tú no sepas de eso. claro. Entonces tienes que empezarte a preparar en cada área. Y tienes que, a lo mejor no te especializas en eso, pero sí conocerlo. Para que tú puedas especializarte y delegar con tu equipo y entonces enfocarte en lo que realmente eres bueno, pero delegas el proceso. Em, Esa es la manera, Sí, dicen que para poder delegar hay que saber hacer, ¿no? claro. Y es lo más importante, porque a veces si se pierde en la cadena de mando ese conocimiento de, oye, te encargué esto y a lo mejor no lo hiciste o no me di cuenta que no lo hiciste bien porque yo no sé hacerlo, es cuando empieza a haber problemas, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo es aterrizar ideas en conjunto con otra persona? Porque digo, uno en lo personal o en lo particular tiene muchas ideas y muchas cosas, pero ¿cómo se transmite eso para que un tercero que es colaborador tuyo sepa qué quieres hacer o a dónde quieres llevar el proyecto, ¿no? Pues lleva tiempo. Lleva tiempo, es una relación de tiempo, pero principalmente de confianza. Construir una confianza con el socio o con el colaborador implica que él va a tener la tolerancia para escucharte y la mm, honestidad para decirte cuando las cosas no van bien. Porque entender que el proyecto no es tuyo, que el proyecto es de todos y que todos aportamos y todos lo podemos destruir, implica que todos estemos confiando. Eh, Siento que ahí radica la fuerza de un equipo. Confiar y capacitarse, escucharse. De esa manera vas diluyendo el ego. Lo tienes que diluir constantemente. Eh, Ahora con esto del networking, este, otra vez regresando con un ejemplo con Amaury Pérez. Él ahorita está en Torreón. Tenemos que mandar proyectos o ideas a Torreón. Él se la da a sus colaboradores. Sí. Otro de mis colaboradores, Miguel Ángel Gordillo, ahorita está en Chiapas. Tengo que hacerle llamadas a él. Entonces, ¿cómo le explicas un croquis? Un croquis, o sea, ni siquiera un dibujo en 3D. Un croquis, ¿cómo se lo explicas? ¿Cómo le explicas una idea del espacio a una persona así? Y en este caso ahorita con diferentes clientes, ¿cómo haces que el cliente también te entienda o que tú le entiendas al cliente qué quiere? Se mueve, se mueve en lo subjetivo. Sí, O sea, no es una cuestión clara de 2 más 2 son 4. Las ideas son, la parte creativa es en una parte que es como si yo te platicara un sueño y tú entiendes lo que quieres del sueño. sí, Y, y cuando tú se lo cuentas a otro, él ya contó otra historia. sí, porque ya es otra idea completamente diferente. Bueno, pues aquí pasa lo difícil que es ese sueño, ahora vamos a hacer los planos de ese sueño. Sí, Y entonces, pero también es lo rico, es lo emocionante. Cuando uno agarra un proyecto, en mi caso, no está preconcebido. O sea, cada proyecto es como un traje a su medida. Cada cliente es diferente, cada lugar, cada condicionante. Y, y eso es lo emocionante. Digo, construirlo, fabricarlo, dibujarlo es padre, pero imaginarlo
se vuelve, en mi caso, es muy emocionante. Es algo que te motiva mucho. Y, y ahora pasa mucho que también con la arquitectura, pues la tecnología ha ayudado muchísimo a que esa imaginación se plasme lo más real posible, ¿no? No sé si te tocó esa parte en la que a lo mejor antes hacían todo Mano. a mano y ahora tienes una super tablet y te pones a hacer trazos y borras y lo proyectas en 3D y pones texturas y todo eso. No sé cómo has vivido tú ese proceso de a lo mejor actualización, cambio o el aprender cosas nuevas en ese sentido. Pues a mí me tocó esa transición. Me tocó estudiar cuando todavía se dibujaba a mano. Sí. Y yo agradezco mucho porque hoy proyecto a mano. Yo dibujo a mano. Pero yo, no es que dibuje a mano, llamémoslo como técnica. El dibujo para mí es una forma de pensar, es una manera de reflexionar. Ujú. Entonces mis croquis, cuando se los doy a mis colaboradores o a mis socios, son reflexiones, no son ideas terminadas, son reflexiones. Es como mm, ver un sueño, pero en la neblina. Entonces ese sueño se va poniendo nítido y te puedo contar que no me gustan ya cuando se ven en la computadora, ya no me gustan. Mm. Ya como que pierden esa magia de ese misterio. Y lo aprendí porque a veces uno piensa que construye, voy a utilizar una palabra ordinaria como cuartos o delimita espacios, pero realmente los arquitectos construimos atmósferas. Y cuando uno aprende a construir atmósferas, ya cambia todo, todo, porque ya lo que tú estás pensando, imaginando o dando respuesta es a la emoción. ¿De qué va a sentir la gente en cierto lugar, en cierto momento y a cierta hora en este espacio? Y ya adquiere la tecnología, eso sí, ayuda muchísimo, te ahorra tiempos, en este caso el networking a corta distancias, sí, pues se vuelve muy eficiente en tiempo y forma, pero no sustituye El la dibujo. parte creativa, no, eso Pues, no, y supongo que aparte también el cliente, pues es lo que espera, ¿no? Ver, o sea, él quiere ver ya plasmada su idea en físico. Si tiene un render, pues ya dice, ah, sí, sí me gusta, sí lo quiero así. Y creo que, bueno, en la parte del cliente creo que eso ayuda mucho, ¿no? claro, hay de todo, hay clientes de todo, hay clientes que se casan con una idea y hay gente que no te... Tienes que buscar las herramientas de los planos, las maquetas, etcétera, sirven para que el cliente te entienda. Pero, Ujú. pero la otra es, ¿tú cómo les entiendes a ellos? Claro. Entonces, es muy importante, otra vez regresando a la escuela, buscar esa empatía, aprender a ser empáticos y escuchar al cliente desde lo más profundo de lo que quiere o de lo que realmente sí quiere, pero no sabe que lo quiere. Porque Sí. a veces él cree que quiere algo, que necesita algo, pero tú le tienes que escuchar para ver si realmente lo necesita, o es un capricho, o sencillamente no le alcanza, o nada más por moda. Y eso sí es muy importante. Sí, claro, creo que también en ese sentido, pues la arquitectura y la ingeniería tienen que jugar un papel en conjunto, ¿no? Porque muchas veces, pues visualmente a lo mejor es muy bonito, pero a lo mejor no es funcional, ¿no? No es práctico. Y sabes que a lo mejor sí se ve muy padre, pero en 5 años ya no te va a servir eso o vas a necesitar una remodelación en menos de lo que te imaginas, ¿no? Y Claro. hacerle ver eso a un cliente de, ¿sabes qué? Estas son tus necesidades y estos son tus requerimientos y cómo hacemos que lo que tú requieres y lo que tú necesitas que yo estoy viendo sean una misma cosa y tú te vayas contento con esa parte, ¿no? Bueno, algo que sí en nuestro caso hacemos es mm, que la arquitectura envejezca, que no sea joven eternamente. Sí, Tiene que envejecer, porque el paso del tiempo es como las cicatrices, como sí, las arrugas de una persona. Y si tú siempre ves a una persona joven, pues para empezar te empiezas a dudar.
tienes desconfianza, ¿no? Entonces, Maribel Guardia. sí, sí, dices, a ver, aquí algo no está bien, Sí. no hay lógica, ¿no? Y no solamente físicamente, sino en el pensamiento Sí, también. exacto. O sea, tú no puedes siempre estar pensando como un chavo de 20 años, porque también hay procesos de vida y ese registro, esa ruina, se va arruinando el espacio. Es muy interesante y pues se tiene que renovar, o sea, cambia su uso, los espacios por eso se tienen que pensar flexibles. Hoy este espacio puede ser una cabina, mañana pues un baño, no sé, Sí. pero tiene que guardar esa flexibilidad porque va a pasar el tiempo y las necesidades cambian. Y en ese sentido, ¿cómo ha sido para usted mantenerse actualizado? Entiendo que eh, participa y promueve varios concursos en los que obviamente pues muchos arquitectos llevan sus ideas y creo que esa es una parte de mantenerse vigente, ¿no? ¿Cómo ha sido para usted esta parte? Pues diario como un boxeador, te tienes que entrenar. Tú tienes que estar preparado para pelear mañana. Sí. Entonces, para estar preparado para pelear mañana, el boxeador tiene que entrenar diario. Tiene que alimentarse diario, tiene que cuidar diario su mente, su cuerpo, la gente con la que está. Pues así debe de pasar en la arquitectura. Si tú te entrenas diario dibujando, actualizándote en materiales, eh, estudiando afuera de la arquitectura, o sea, qué está pasando en las artes, qué está pasando con la economía, entonces puedes hablar de lo que hoy pasa en tus respuestas, porque si no te vas oxidando. Es muy fácil oxidarse. O sea, Sí. lo que pasaba hace 20 años que yo salí de la escuela a hoy, es otra cosa. Es otra cosa. Y no solamente en México, en el extranjero. No, y también los tiempos cambian, ¿no? O sea, el hecho de que antes eran súper casotas y ahora todo eso tienes que hacerlo reducido y más hacia arriba que para hacia los lados, ¿no? O sea, por eso ahora, antes, a lo mejor antes las azoteas eran muy planas, donde tenías un tanque estacionario y tenías Tu autoplas y tu... tu rotoplaza exactamente, y de repente ahora no, pues ahora todos tienen roof garden, ¿no? ¿Y en qué momento pasaron de que, por qué yo en años pasados no hicieron roof garden, ¿no? Porque a lo mejor no pensaban en ese espacio porque lo tenían en un patio. Ahora ya no hay un patio, ahora hay un roof garden. O a lo mejor sí se pensaba, pero a alguien no le convenía que se hiciera eso. Mm. Eso te ha pasado, supongo, ¿no? Es que de repente ya todo es hacia arriba, ¿no? De construir roof garden y de repente arriba del roof garden quiero poner otra cosa. Pongo un techo, pongo todo, de repente la moda se ha vuelto de que lo moderno tiene luces, lo moderno tiene LEDs. Tiene un borde de LED en el plafón y tiene LED de abajo de la barra. Entonces todo se ha vuelto muy así. No sé qué se deba. ¿Tú puedes explicarnos un poquito? Bueno, es un fenómeno social. Nos gusta mucho la moda. Sí, O sea, estar fuera de la moda significa, más cuando estás muy joven, es mm, el no pertenecer a un cierto círculo. Si tú empiezas a hacer de un lado esa parte de la moda y te vas a la esencia, entonces ahí empiezas a construir también, te calmas, ya no te preocupas, Sí. te vas tranquilizando y te vas enfocando en lo realmente importante. Y lo importante en la arquitectura son las atmósferas, no son la moda, no es la moda, no es que yo ponga un piso veneciano carísimo, o sea, porque es la moda, eso no es. O sea, yo puedo construir una casa en Oaxaca con muy poco presupuesto, pero puede ser una casa confortable, emocionante, que la gente lo disfrute, que huela el mismo espacio, tenga un olor y una vibración, que cuando tú regreses a Ciudad de México recuerdes esa casa en muchas cosas, como cuando llueve, ¿no? El olor a la tierra, al pasto. Eso es muy importante. y también creo que también ha sido mucho ese, no sé si los arquitectos lo hagan con ese Fin. sentido, ese afán, en el que se crean ya espacios que son, se puede decir corrientemente, instagrameables, que dicen, esto es para foto, o sea, porque yo sé que con lo que haga aquí van a venir solamente a tomarse fotos y es lo que va a lucir, la fotografía de este lugar y van a venir por este lugar. Y bueno, eso pasa mucho en hoteles como Y no, Tulum, Cancún, y ese por tipo. ejemplo, hace un tiempo en la temporada pasada vino un fotógrafo y dice, a mí lo que me interesa fotografiar son las estructuras, ¿no? Dice, yo puedo tener a un novio y una novia, pero si tengo un edificio que
parte la luz de aquí para allá, voy a hacer como ellos dos sean parte de esa arquitectura para que obviamente pues tenga una armonía la fotografía, ¿no? Eso se ha puesto mucho de moda, que crean espacios para fotos, para crear fotos. Y no sé, ¿qué opinas tú como arquitecto? Sí. Entonces, hay para todo. Sí. O sea, digo, qué bueno que existan espacios para, pues, si quieres sacarte la foto, ¿no? Dicen que cuando te estás sacando 1000 fotos es porque no te la estás pasando bien. O sea, porque tienes el tiempo, ¿no? Gran frase. ¿No? O sea, si tú realmente, voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando anda uno de novio, o sea, puedes estar con la novia 2 horas Ujú. platicando No hay X, una sola foto. y de pronto ya se te fue así. Sí. O sea, el tiempo se congeló. En filosofía se llaman, es un término de heterotopía. O sea, parece que el tiempo se empieza a diluir o corre a otra velocidad. Cuando tienes ya hijos, pasa lo mismo, es un amor que te congela el tiempo, te atrapa y ya no lo puedes distinguir. Yo lo, yo lo visualizo así con la arquitectura. Cuando tú estás en un espacio y estás agradable, estás contento, una plática, de pronto puede fluir y fluir y fluir porque estás contento en ese espacio. Sí. Y la plática y todo y con quien estás es ameno, pero el espacio contribuye, es una escenografía Ujú. que alimenta y que estimula que todavía ese ratito que estás en tiempo muy bien, lo haga especial. Porque si tú regresas al mismo lugar solo ahora y ya no con esa compañía, te vas a dar cuenta que cambia la atmósfera Sí. del mismo espacio y a la misma hora. Dices, yo cuando venía con la novia aquí, ya cambió, ya es otra cosa, Sí pasa. es otra cosa. Sí, Bueno, claro. yo por eso pienso que si tienes tiempo de sacarte 1000 fotos es porque no lo estás disfrutando. Sí, pues bueno, sí pasa mucho. Yo no soy mucho de Yo tomar tampoco. fotos, pero sí conozco gente que se la pasa tomando fotos de todo lo que ve. Desde el platillo hasta si tienen un LED aquí atrás que dice una frase, me tomo una foto con esa frase porque se creó ese espacio de esta pared para que todo el mundo se tomara foto con esa frase. Bueno, una cosa sí es importante y que también hay que aprender y que no te lo enseñan en la carrera. ¿Cómo vendes al arquitecto? O sea, ¿cómo vendes al profesionista? Ujú. Entonces, en PF01 lo que hacemos es mostrar lo que vamos haciendo, o sea, cómo lo vamos construyendo desde el imaginario. Es muy importante esa parte, ¿no? Cómo también venderte. Y digo, otra vez regresando a la tecnología, las herramientas. Aprovechas el Instagram, lo que sea, ¿no? Para publicarte, Ujú. porque sí lo hacemos, pero ya como un estado de persona, o sea, quitándome yo de PF01, ya como Gabriel Mendoza, pues creo que sí hay una saturación de imágenes o de información que a veces no deberías tener porque te confundes la realidad. Sí, claro. Y en nosotros, en nuestro caso, que estamos muy metidos en el imaginario, en lo que apenas va a ser, sí tenemos que poner un pie en la realidad, pero muy fuerte, muy firme. Si no nos perderíamos. Dirían los psicólogos, se meten en las broncas de la gente que están analizando. Ya no saben si es su problema o el mío. ¿Y tú cuando vas a algún lado, eh, vas y admiras la arquitectura de algún lugar? No sé, un ejemplo, Nueva York, con el nuevo diseño que tienen de un como tipo trompo, se llama, creo. Un De, panel, ¿no? ajá, Como que un panel de como un abejas. panel de abejas. O no sé, en España que tienen un súper, como parece estadio de madera, donde vas paseando, el frijol de Chicago. No sé, ¿tú admiras esta arquitectura cuando vas a algún lado? Sí, y la critico mucho. Y generalmente ando criticando. Ahora ya la disfruto. Sí. Ya digo, bueno, pues ya cada quien tuvo su idea ya. Pero cuando estaba estudiando, iba a un lugar y me acuerdo mucho que, ay, esa columna, ¿por qué el baño así? Ay, ¿por qué es que quieren esto? Ese color y esa luz que... Y luego ya cuando trabajaba decía,
bueno, creo que esa puerta vale tanto, pero con ese mismo dinero podríamos hacer esto. Y ahora, cuando salgo a caminar supuestamente con mis hijos a despejarme un poco de la arquitectura, les digo, a ver, espérenme. Y ya me quedo viendo y me dice mi hijo, más cuando estaba chiquito me decía, ay papá, otra vez estás viendo el edificio, otra vez, pero bien enojado me decía, otra vez viendo el edificio, espérame tantito. Y se los explicaba y todo. Y ahorita a mi hija, cuando se lo comento, nada más pone ojos de, ay papá, tú y tus Otra cosas. vez. Sí, otra vez. Le digo, mamá, pues es que son mis, es mi hobby, ¿no? Dice, sí, sí, sí. Y ellos con su, dándome el avión nada más. Sí, creo que al final de cuentas, cuando uno tiene cercanía con cierta materia, sus estructuras mentales se empiezan a generar con respecto a eso, ¿no? Claro, Ejemplo, pues yo soy abogado, ¿no? Entonces todo lo veo en cuestiones legales, ¿no? Todo para mí tiene una implicación legal, ¿no? Y sí, todos me dicen como de, es que exageras. Y le digo, no, es que dime una carrera o dime una materia que no tenga que ver con el derecho. Para todo necesitas permisos, para todo hay leyes, para todo hay permisiones, hay obligaciones, claro. hay derechos, hay todo, ¿no? Entonces, pues uno se va generando esa misma expectativa en su cabeza por las estructuras mentales con las que crece, ¿no? Sí, pero también es muy importante ser interdisciplinario. Es muy importante. Porque si no primero te vuelves súper aburrido. Primero, Sí, primero. Porque nada más vas a querer hablar de tu tema con tus amigos y con la novia y con tu todo, y círculo, sí, sí. pues no. Sí, te cierras mucho. Sí, te cierras. O sea, es un nicho. Sí. Sí, y como usted lo comenta, ¿no? Al final de cuentas, tengo que saber qué está pasando en la economía, tengo que saber qué está pasando en el arte, tengo que saber qué Ujú, está pasando en diferentes áreas para yo eso aterrizarlo a lo que hago y también para poder llegar a otras personas, ¿no? claro. Porque si no, también te cierras tus campos. Eh, una vez me tocó diseñar un área de una clínica para camas hiperbáricas. Cuando me dijeron, hay que hacer una clínica de camas hiperbáricas, no tenía ni idea. O sea, no sabía ni qué era una cama hiperbárica. El investigar desde el material, el funcionamiento, el recorrido, el usuario, mm, te implica que debes de escuchar qué va a suceder ahí. Sí, No al que paga, porque el que pagaba nunca iba a visitar ese lugar. claro. Eh, pero si tú no estás abierto a eh, a esos, a ese conocimiento y a investigar, te vas cerrando y no tienes de dónde agarrarte, ¿no? Hace poquito diseñamos un pabellón para una exposición igual. Si no sabes hoy lo que hay en el arte actual, pues tú crees que se siguen haciendo pinturas del siglo renacentista, ¿no? 1800. Hoy no sabes qué es una instalación, no sabes qué es el arte conceptual, etcétera, qué formatos se ocupan, etcétera. Pues no puedes diseñar un espacio. Entonces, el experimentar, el escuchar y el ser interdisciplinario te va a permitir tener mayor conocimiento y también que no te vuelvas tan aburrido. O sea, ¿Y has tenido malas experiencias en la parte de la arquitectura que digas, este proyecto no me gusta o no me gustó cómo quedó el resultado o que hayas tenido peleas entre colaboradores? O sea, claro, eso no aparece en mis redes. Sí, porque parece Sí, lo que crees que que aporta o lo bonito. siempre. Pero voy a poner un ejemplo. Para que tú pudieras ganar o te reconocieran en un concurso, tienes que meterte a 10. Sí, O sea, 10 concursos, te peleaste con el equipo, no entregaste a tiempo, tuviste una muy mala idea, se quedó a la mitad la idea, se fue por un rumbo diferente la idea, pensaste mal la estrategia, mil cosas pasan, mil cosas. Y todo esa resiliencia, ese aprendizaje se va a cuando ya te reconocen un proyecto o ya ganaste un cliente. Claro, por supuesto, a eso me refería con tener la fuerza mental. sí. Tú no creas, otra vez insisto, esto es una onda. A pesar de que hoy te vaya bien,
en 3 proyectos seguidos, debes de estar consciente que esto va a bajar. En un momento, La racha se acaba. sí, pero también debes de ser consciente en que debes de volver a impulsarte con el mismo movimiento Sí, volver a y subir. volver a subir, porque ese mismo, pues no sé si es error o accidente, etcétera, tiene una inercia, tiene una fuerza. Sí. Entonces, pues que te lleve, o sea, pero sí entender esto, que es una ola. Sí, no es constante y al No, final de cuentas, pues también uno tiene que ir proyectando eso, ¿no? Uno cuando va en carretera va viendo la curva que está 3, 4 kilómetros adelante, ¿no? Y tiene que irse preparando para esa curva, ¿no? le tienes que o bajar o en la bicicleta misma, ¿no? A veces le tienes que acelerar más para que no te caigas, ¿no? Bueno, pues sí hay muchas anécdotas difíciles. Mm, A veces hay rupturas de sociedades eh, que, que se debían de haber dado, pero otras no. Ujú. Em, a veces tú como persona, también por tu estado de vida, tú estás mal y por eso tomas decisiones equivocadas. Y tú eres el que ocasionaste los problemas. Tú eres el problema. Ese equilibrio emocional hay que trabajarlo. Eso es realmente importante. Lo que tú quieras hacer en la vida, hay que buscar ese equilibrio emocional y agarrarte de las cosas que realmente son esencia. Tu familia, tus hijos, tu esposa. Eso es lo realmente importante. Lo que hacemos como profesionales es un complemento y es parte también de tu ser, pero debes de buscar ese equilibrio emocional porque si no, ese equilibrio te va a perder, te juega cosas muy graves en tu cabeza. Sí, ¿Y claro. has tenido un cliente que ni ha dicho, no me gustó? Sí, claro, Ya es lo claro, de ceros otra vez. claro, Sí, claro. ¿qué puedes hacer? O sea, ¿le das una solución de vamos a replantearlo, vamos a rehacerlo o ni modo? ¿O qué puede hacer? Bueno, no sé qué puede esperar un arquitecto que a lo mejor esté pasando por esta situación en la que no sabe cómo resolver el tema. Híjole. Mm, Como experiencia, voy a hablar desde mi experiencia, no lo que se debe hacer. Voy a hablar de lo que hice, Sí. Ok. ¿sale? No sé si sea lo correcto, ¿no? Pero voy a hablar de lo que hice. Una persona quería hacer una tumba para él y para su nieto. Su nieto tenía cáncer en la sangre y él también tenía cáncer. Entonces al niño le daban 3 o 4 años de vida y él también, 3, 4 años. Pero él ya visualizaba y decía, yo quiero que me entierren en tal lugar, pero quiero que me hagas mi tumba, como un faraón. Y era una tumba en un lote aquí en Izcali. Y él pensaba que en ese mismo terreno decía, hazme un diseño para unas capillas, ¿no? Porque voy a vender 100 capillas para osamentas, etcétera. Porque ese dinero se lo voy a dejar a mi hijo cuando ya falte su hijo. Ujú. O sea, ya tenía esa proyección. Sí. Se me hizo un proyecto súper interesante. Cuando llegué y le planteé que la tumba le proponía que entrara a la luz el día del cumpleaños de su nieto y de él, en cierta hora del día, entrara a la luz. Me acuerdo que guardó silencio y dijo, oye Gabriel, ¿tú crees que estás jugando conmigo? Le digo, ¿por qué? Dice, es que es muy emocionante lo que estás diciendo. Porque me estás manteniendo vivo Sí. y vivo a mi nieto. Le decía a mi hijo. Y entonces le comenté, pero necesitamos quitar criptas. O sea, ya, porque yo lo estoy pensando más amplio, etcétera, para que llegue su familia y puedan estar en una convivencia. Sí, sí. Este, el negocio ya no sería como usted me lo planteó. Dice, no importa. Yo creo que, que eso es lo que se debe hacer. Solamente me pidió. Dice, no quiero que publiques el proyecto.
No quiero que lo publiques. Quiero que sea eso, íntimo para mi familia nada más. Era una persona muy poderosa políticamente, que el decirme a mí que yo no lo publicara como parte de profesión, etcétera, Ujú. me costó mucho trabajo decir que no, pero al mismo tiempo era un gran halago que le había gustado La idea. la idea. Eh, Ese es un ejemplo. El otro ejemplo es en Puerto Vallarta, un hotel. Ya viene la cimentación, ya estamos en el piso, en la planta baja. Se iba a hacer un edificio de 10 pisos contra 100 metros lineales. Y ahí viene la cimentación, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Y cuando yo llego me dicen, oiga, arquitecto, necesitamos las fachadas. ¿Cómo las fachadas? Pues que no tenían planos para las fachadas. Estoy hablando de un edificio de 10 pisos. Sí, ya están, pero no las quiero así. ¿Cómo que no las quiero así? ¿No? Le presento hoy viernes 3 propuestas. Y me dice, no, 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 no me gusta, no me gusta, no me gusta. El lunes le presentamos otras 3 propuestas. Y me dice, bueno, esta me gusta, pero quiero los planos para mandarlos a la constructora porque ahí viene. O sea, ellos venían ya construyendo, no se paraban. Y entonces le comento, oiga, a lo mejor estamos mal. Yo no hago dibujos, yo hago diseños. Si usted lo que quiere es dibujar, pues ¿por qué no contrata a un dibujante? Ujú. Porque yo no tengo ideas de la noche a la mañana y esto necesita un tiempo, hay que procesar el tiempo, ¿no? Bueno, pues hasta que él medio se convenció y me dijo, bueno, ok, ¿cuánto tiempo necesitas? Pues una semana para hacerlos bien, ¿no? Sí. Porque tenías que mandar los planos para construirse. Hay que decirle a los clientes que tú ofreces un servicio. O sea, ellos no, es como si tú fueras al doctor, al médico y tienes cáncer y dices, dame una pastilla, porque me da miedo que me operes. No, tú necesitas que te operen. Y si yo soy un cirujano, en este caso en arquitectura, tú cuando llegas conmigo es porque ya necesitas una cirugía. Yo no te voy a dar un placebo, yo no te voy a dar una medicina así. O sea, yo ya soy un especialista en esto. Entonces, sí hay que decir a los clientes eso porque se confunden. Creo que Sí, es sí, eso, yo creo. nada más. Y pasa mucho también, ¿no? Que el típico, él lo hace más barato o con mis chalanes que tengo de obra, con esos me lo Sí, echo, ¿no? Pero eso es muy común. el ingeniero lo hace y me dice que me cobra más barato. Eso sí Sí. ha pasado, ¿eh? Eso sí No, pasa. y sigue pasando y va a seguir pasando. Pero ahí yo creo que tienes que platicarlo otra vez con el cliente. ¿Tú qué esperas de mí? Y creo que también es mucho de, pues se meten mucho en la chamba del arquitecto, ¿no? O sea, deben de conocer los límites tanto el arquitecto como el ingeniero, como los mismos trabajadores de la obra. Hasta dónde llegan mis límites y mis capacidades como para yo hacer las cosas. O sea, no porque lo haya hecho una vez, me va a salir siempre para todos los proyectos, ¿no? Y es algo que, bueno, en todas las carreras ahí me pasa, supongo que pasa muy seguido en arquitectura. Se meten mucho en tu chamba y de repente, cuando ya no saben las cosas bien, te quieren echar la culpa a ti de que "Oh, es que no salió así". O quieren que llegues a resolver algo que Ajá, ya fue un llegan aquí a completo resolverlo, que desastre. ya fue un desmadre, exactamente. Bueno, aquí hay una máxima. Cuando las cosas van bien, es porque yo tuve la idea. Pero cuando las cosas van mal, Porque hay que lo- buscar a uno nada más, a uno. Y generalmente es el arquitecto. Siempre pasa así. Y, y, para empezar, todos también nos creemos arquitectos. Entonces, pues yo lo puedo hacer, pues, sí, nada más que me haga unos dibujitos y ya. Pues órale, a la hora que ya empiece el relajo, vas a ver. Si encuentran que a lo mejor está en desnivel el piso o el techo. o ejemplo, O ya no tuvo puerta. te compran el proyecto, pero ya no te dejan ejecutarlo y quien lo ejecuta mal, ¿no? Pues es que, y eso es lo difícil. Y lo difícil en nuestra profesión, porque lamentablemente nosotros también como arquitectos hemos tenido la culpa, porque a veces nosotros encarecemos cosas que no debemos de encarecer.
Y entonces el cliente ya tiene un prejuicio y dice, no, pues es que le estoy pagando nada más porque venga nada más a saludarme. Y no le haces ver que tu asesoría es, es una inversión porque lo que él hace ahorita en un plano, es más fácil corregir ahorita un plano que tirar un muro. Claro. En el momento que tú le haces esa analogía, le dices, mira, yo ahorita rayo esto y lo muevo, lo cambio, pero ese muro lo voy a tener que tirar porque ya no te gustó. Y así cada decisión. Si, si nosotros podemos comunicar bien ese mensaje con el cliente ya decidirá si es lo que quiere o no, porque también hay clientes que se encaprichan y dicen, no, yo quiero estar ahí, y un día quieren jugar al arquitecto y quieren casi ponerse un casco, o sea, Supervisor de obra. se quieren sentir ellos el arquitecto, Sí. porque también pasa eso. Sí. Eh, No, y un caso muy personal que me pasó, un Un tío, familiar. sí, un tío hijo, compró el proyecto a un arquitecto, le mandó a diseñar la idea y le dio el render, los planos, todo. Ah, muy chido. Pero no te va a pagar porque lo hagas tú. Y le dijo al ingeniero, yo te cobro más barato, ¿no? Ah, bueno, pues sí, claro. llévame la obra. Ah, bueno, pues se quedó a obra negra y ya 1 año y medio parada esa obra. El ingeniero ya se fue y pues ha valido madre el proyecto, ¿no? Y Lo ahora, andan buscando, ¿no? y ahora fue A buscar al a buscar arquitecto. a otro arquitecto, porque el arquitecto dijo, no, eso ya no es mi chamba, ya la cagaste, güey. Claro, Y fue a buscar a otro arquitecto y el arquitecto dijo, no, pues para hacerte ese desmadre te va a costar tanto y tanto y tanto. claro. Y ya no quiere. Entonces digo, las cosas se hacen mal desde un principio y creo que eso tiene una consecuencia, ¿no? Sí, pero te digo, nosotros sí tenemos que aprender a respetar nuestro trabajo. Sí. Mira, ahorita en redes sociales, exactamente hoy en la mañana veía y decían planos, un arquitecto ponía planos a 2,000 pesos. Yo decía, pues es como ir al Oxxo y comprar deme un refresco, ¿no? Todas las cocas son iguales. Bueno, pues es que todos los arquitectos no somos iguales. Sí. Habemos arquitectos que nos dedicamos al diseño, otros se dedican a la obra, otros a la supervisión, otros a cuantificar. Cuando el cliente está contigo, debe de saber cuál es tu especialidad. Entonces, si tú vas a revisarte los pulmones y mañana el otro se quiere revisar el corazón, no vas con el... Mismo Aunque son arquitecto. médicos, cada uno tiene una especialidad. Sí. Nunca lo había puesto. Entonces, los que nos dedicamos al diseño arquitectónico, tenemos esa especialidad. Y entonces, le debemos de decir al cliente cuál es nuestra formación y para qué lo vamos qué exámenes vamos a realizar y qué es lo que vamos a atacar. Pero yo tendría mucho cuidado de aquel arquitecto que diga, no, pues yo soy todólogo, yo construyo, yo vendo, yo superviso, casi yo voy por las tortas. O sea, no, porque sí es verdad que nos metemos otra vez. Sí podemos supervisar y hacemos conocer proyectos de todas las áreas, ejecutivos, ¿no? sí lo hacemos, porque sí tenemos esa formación. Pero ya en la especialidad es muy importante que el cliente lo sepa. Por eso cuando busca algo es, ¿qué quiere usted? ¿Que le supervisen, que le construyan o que le diseñen? Son cosas muy diferentes. Todas van agarradas, pero sí hay que ver todos esos temas. ¿Y hay algo que tú hayas hecho como estructura que sea como tu mayor logro en tu carrera? O que digas, esto lo hice y que con una satisfacción enorme me sentí realizado, o algo que haya ganado un premio y tú hayas dicho, esto me encantó. Mm, ¿Cuál ha sido tu mayor logro con la arquitectura? híjole, no sé. Si esta pregunta me la hubieras hecho hace 5 años, a lo mejor te hubiera dicho hoy otra respuesta. Pero aprendí algo, que para no estacionarme en mi mente, lo que estoy generalmente cuando estoy diseñando un proyecto, yo ya estoy en otro proyecto. O sea, yo nunca estoy en un solo proyecto. Siempre estoy al mismo tiempo en 2 o 3 proyectos. Y los 3 proyectos los tengo visualizados para cosas diferentes. Sí. Entonces,
las satisfacciones que he tenido, varias, son momentáneas. Sí. Y el principal error que uno tiene, que cuando uno es joven, Se al, casa. al primer éxito mediático, económico, se marea y te pierdes. Te pierdes porque te la crees o no sé, tu mente juega cosas muy raras, muy raras. Es como, no sé, es algo malo. No sé si a todos nos pase, pero sí me dañaba mucho al principio porque te vas idealizando y crees que empiezas a volar, pero no vuelas. Y que encuentras una fórmula, ¿no? Sí, no vuelas. O sea, te das cuenta que no vuelas. Te das cuenta que te dañas, que te, que lo que creías que era la felicidad en ese momento, posiblemente te va aislando, te va a mantener solo. Sí. Entonces, hay una ironía ahí. Entonces, siento que mi mayor éxito, otra vez regresando, para empezar, pues, el mejor proyecto que tengo son mis hijos. Mis hijos es el mejor proyecto de mi vida. Porque eso es lo que vale la pena. Eso es lo que va a valer la pena siempre, siempre. En la arquitectura tengo la gran fortuna de dedicarme al, a lo que soy especialista. La gente me sigue buscando como diseñador. Y entonces yo realmente hay días que me pierdo y no sé si ya amaneció, ya si ya empieza a oscurecer porque estoy haciendo lo que me gusta. Y ese es mi mayor éxito. Que afortunadamente sigo teniendo proyectos y que a lo mejor creo que el principal éxito es que ya tengo invitaciones para otros proyectos que todavía Sí. ni empiezo, pero que terminando estos, yo ya tendré otros. Eso es mi éxito. Sí, se va generando una inercia, ¿no? Apenas, y a lo mejor es un ejemplo burdo, pero veía una entrevista con un comediante, ¿no? Con Franco Escamilla. Y él decía que él renovaba su show cada año porque él no se quería encasillar en una sola cosa, ¿no? Dice, ya terminé este ciclo de mi vida, ¿qué sigue, no? Y dice, y veo otros comediantes que llevan haciendo el mismo show 5 o 6 años, ¿no? Claro. Y ya se estancaron en algo y se casaron con una idea y no están creciendo, ¿no? Y si vemos, pues en ese sentido, la diferencia entre él y otros comediantes, pues es abismal, ¿no? Pero es esa constante renovación de sí mismo y de lo que está haciendo, ¿no? Que creo que es lo más importante. Y a veces uno no se da cuenta. Una anécdota. Generalmente yo proyecto a mano y hago mis maquetitas porque me gusta mucho y aparte me ayuda a aclarar el proyecto. Sí. Se la estaba platicando a mi hijo. Ah, mire, y este es un pabellón así, y este es un colegio así. Y bla. Se echa para atrás mi hijo, y que él quiere estudiar diseño, y me dice, pero pues todos son iguales. Me quedé de a 6. Me quedé a 6 porque, ¿cómo? No, mira que este no, que es diferente. Todas son iguales, papá, todas son iguales. Y y bueno, sí me sorprendió, al mismo tiempo me dio eso risa, pero entendí que estaba repitiendo cosas. Sí. Y entonces dije, a ver, ¿en qué momento puedo reinventarme, no? Sí. Pero también no puedes reinventarte de la noche a la mañana. La arquitectura no se hace, o sea, tú no puedes hacer un platillo nuevo cada lunes. Sí. O sea, inventar un platillo nuevo no puedes hacerlo. Lo vas haciendo o lo vas generando, los platillos, a veces por accidente. Así de que, caray, y si le mezclo tantita sal con chile, mira, ya le pongo un nombre nuevo a este guisado, Sí. ¿no? Pero necesitas hacer muchos guisos, diario, diario, diario. Y en esa inercia lo vas construyendo. Y al final creo que el hecho de aterrizar una idea, o sea, la terminas sacando de tu cabeza y le das espacio a nuevas ideas dentro, ¿no? O una idea te lleva a otra idea. Sí, decía José Luis Cuevas que en algún momento lo leí que le preguntaban, ¿y cómo usted se pone cómo diseña su obra? Y decía, pues yo la construyo diseñando la que viene. Y es muy interesante porque
lo que tú estás haciendo un proyecto, estás pensando en el que viene y te traes ideas del que viene y así. Ujú. Y empiezas a hacer, empiezas a jugar con tu mente y es muy, muy interesante ese ejercicio. Y al final de cuentas, pues es un ejercicio creativo pues como muchos artistas, ¿no? O sea, uno puede reconocer un Botero o un Picasso o Ah, un Frida Kahlo o un Diego Rivera porque tienen una técnica y una secuencia. Sí, su Y estilo. Sí, aunque son diferentes, tienen su propio estilo y pues obviamente generas ese sello o esa firma, ¿no? claro, ¿Hay algo, claro. hay algo dentro de la arquitectura actualmente aquí en la Ciudad de México o en el país donde podamos ver algo hecho por ti? Sí, ahorita hay algunos proyectos de unas viviendas aquí en Cuernavaca y un pabellón que se va a construir aquí en Ciudad de México, que ya está por terminarse, que bueno, pues lo pueden checar. Aquí la desventaja de la arquitectura es que se cuece a fuego lento. Esto no se puede comprar en un Oxxo y presumir saliendo. Lleva un proceso porque están metidos el reglamento, está metido el dinero, todo lleva un proceso. Le venía comentando, el año pasado ganamos un proyecto que es el Colegio de Arquitectos Federados en Coahuila con Amaury Pérez y apenas se está gestionando para que a finales de año se ponga la primera piedra. Entonces lleva un proceso Sí, tardado. tardado. Es lamentablemente en algún momento también leí algo, una entrevista a Tom Main, un arquitecto muy famoso, y le decían, tú te paras a estudiar arquitectura, te ves 30 años después y apenas estás empezando. Entonces, en nuestro caso, para hacer arquitectura de espacio, no construcciones, porque no todo lo que se construye es arquitectura. Ujú. O sea, sí hay que empezar a tomar diferencias ahí. Sí. Eh, pero sí ya arquitectura, atmósferas, sí necesita un proceso de tiempo. Y ahora que lo llevas todo esto encaminado a la docencia, ¿cómo lo transmites? Híjole, pues ha ido cambiando, pero siempre con un ideal. Este, traté y he tratado siempre de que los jóvenes cuando estamos en el aula sea un laboratorio, que no sea un lugar nada más para Tomar yo, apuntes. sí, que obviamente les doy mis experiencias, algunas notas y metodologías, pero sí que ellos empiecen a ejercitar un laboratorio de ideas. Y entonces generalmente con ellos comparto concursos. Generalmente concursos y los pongo a concursar entre ellos y luego saco el mejor proyecto de la universidad y ese proyecto lo saco de la universidad y lo pongo a competir contra otras universidades y luego si se puede, que ya hemos tenido esa experiencia de mandarlos al extranjero, y competimos con universidades de otros países. El joven aprende este oficio desde otra visión Sí. y lo pones en una plataforma más cercano a la realidad. Y yo como arquitecto, pues me reinvento y me actualizo, me mantengo Sí, también fresco. te dan ideas, pues, gentes a lo mejor creativas más jóvenes, ¿no? Que Ujú, ven el mundo de manera diferente a como tú lo veías hace mucho tiempo claro, y ahora lo ves y dices, a lo mejor también son una fuente de inspiración para ti, ¿no? claro, muchísimo. Y Sí. al final muchos de ellos han sido colaboradores Sí. míos. Y en ese sentido, y teniendo en cuenta que pues se dedica usted a la docencia, ¿qué consejo le daría a los jóvenes que hoy están pensando apenas en estudiar arquitectura? ¿Qué les espera a ellos? Híjole, no sé si sea el más indicado dar consejos, pero a lo mejor como consejo les voy a decir lo que no se debe de hacer. Lo que no se debe de hacer es meterse a la carrera sin indagar, investigar realmente qué hacemos los arquitectos. O sea, debes de investigar qué hacemos, no meterte a la carrera de arquitectura y creer que eso es lo que hacen, porque va a ser muy frustrante.
porque como comentaba, es una carrera muy demandante, muy pesada, y que primero sacarla es difícil y ejercerla es doblemente difícil. Entonces, si tú no estás consciente de eso, mejor ni te metas. O sea, hay muchas carreras. Alguien dijo un día, pues, oye, ¿por qué si hay 300 carreras, por qué escogiste esta donde te estás medio matando? Porque debes también de entender que tienes tu vocación y tu Sí. vocación tiene que ver mucho también con el amor, que te levantes diario a que digas, bueno, pues, o sea, yo la amo, pero, bueno, pues, ahora, pero ayer me fue mal. Pero porque la amo, la soporto, Sí. ¿no? O Sí. por lo menos le busco una respuesta favorable. Pero de veras, o sea, aparte la odias, ni sabías quién era y te quieres casar con ella, o sea, pues, el que está mal eres tú, Sí, o sea, toma nota. Sí, sí, definitivamente. tú eres el que estás mal porque estás de necio y es algo que no es para ti porque nunca fue para ti. Yo recomendaría lo que no se debe hacer. Eso no se debe hacer. También que no se debe hacer lo que estudies, en este caso arquitectura, es nada más estudiar arquitectura. O sea, tú cuando te metes a estudiar arquitectura, debes de entender que, que necesitas una formación integral. Leer, meterte a las artes, meterte a las partes técnicas, porque no hay nada peor que cuando un alumno sale y te dice, es que en la universidad no me lo enseñaron. Como si fuera, como si la escuela fuera tus papás. Sí. O sea, no, o sea, tú cuando entras a una universidad es solamente un carril, pero hay 5 carriles que tienes que llenar. Entonces, la parte física, la parte emocional, la parte intelectual, la parte social, o sea, todo eso lo tienes que llenar, más la parte académica. Por eso lo tienes que empezar cuando también vas a empezar la carrera, no cuando ya la terminaste. Sí, claro, porque ya vas atrasado. Ya vas Sí. 5 años atrasado. Eso es lo que por eso se recomienda mucho que cuando tú estás en la carrera, pues empieces a trabajar de tu carrera en algún lugar, Sí. porque si no vas a empezar atrasado. Sí, claro. ¿Y tú consideras que es necesario saber dibujar para estudiar arquitectura? No, no necesariamente. No. El dibujo para nosotros nos ayuda a comunicarnos. Otra vez, lo que traes en la cabeza, Sí, lo pero, puedes plasmar ahí. sí, pero alguien, yo también utilizo mucho las maquetas. O sea, sustituyo el dibujo por la maqueta. Construyo el cuerpo ahí. Pero habrá quien lo construya en 3D, en un elemento de una herramienta digital. Eso es lo de menos. Lo que sí necesitas es aprender a observar. Y el dibujo lo que te ayuda es aprender a observar. Si tú aprendes a observar, eh, podrás comprender alturas, escalas, momentos, luz, tiempo, detalles, si observas. Pero si no observas, te da lo mismo que sea un amarillo X. Sí. Pues no sé si quieres agregar algo más. Pues no, muchas gracias por la invitación. Me gustó mucho la plática con ustedes, que están tan muy jóvenes. Y Sí, es muy, muy agradable porque cómo, cómo visualizan las preguntas. Es muy interesante. Muchas gracias por la invitación. no, gracias a ti por tu tiempo y por compartirnos un poquito de tu experiencia, que ha sido bastante y creo que a mucha gente le puede ayudar mucho. O sea, si nosotros aprendemos algo siempre de cada invitado que traemos, no me imagino a alguien que esté inmerso en este mundo de la arquitectura o el tema que traigamos, que se pueda inmiscuir más en este tipo de temas y sea de su agrado. Creo que fluyó bastante bien la entrevista y estoy muy contento con el resultado. Sí, creo que en ese sentido nuestra idea, pues como ya te lo había comentado, es llegar a los jóvenes, pero también hay mucha gente ya grande que se inspira también de ver este contenido, ¿no? Y el hecho de que, pues, personas como tú vengan y participen con nosotros, pues, nos dé herramientas a nosotros y les dé herramienta también a nuestros escuchas, ¿no? Entonces,
pues de nuevo reiterar el agradecimiento por la participación y pues por venir con nosotros a este espacio, porque pues a mucha gente le hace falta y a nosotros también cultivarnos de personas como tú. Bueno, muchas Sí, ese gracias. espacio es de ustedes cuando quieran. Gracias. No sé si gustas dejar los medios de contacto del despacho o tuyos por si alguien está interesado en... Claro, PF01 en Facebook, así como suena, PF01 Estudio de Arquitectura, por ahorita. Pues, Bien. pues perfecto. Ya saben, si quieren un trabajo de arquitectura de calidad, pueden contactarlo. Y ya saben que nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Bye.